¿Qué tal, gente? Esto es Plano Subjetivo, yo soy Ginny y hoy vengo a recomendarles y a hacer un análisis exhaustivo de la nueva película de Jordan Peele, que la verdad voy a ser honesto desde el principio y decir que es una película que me gustó mucho. Es un director que sabe lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, pero que en esta película en particular me pareció bastante autocomplaciente, ya que cuando uno la analiza en profundidad entiende que hay cierta crítica a los espectadores, donde pareciera que el director se pone en un lugar más arriba que nosotros y como que nos busca dar una lección o varias lecciones a partir de su mirada. Y por eso en la miniatura hago referencia a que juega a ser el Godard de esta generación, porque busca romper con ciertos códigos actuales, reírse de los tropos, como también generar una conversación. Y acá es donde creo que termina siendo autocomplaciente, porque a diferencia de sus dos películas anteriores en las que buscaba contar algo de una manera inteligente, en la que interpelaba también al espectador, en esta película creo que decidió quedarse con lo inteligente y contar muchas cosas para que los espectadores hablemos de su película. Es decir, hay mucho subtexto, mucha crítica y un abanico de herramientas técnicas para demostrar su habilidad como autor. Y esto para mí hace que la película sea completamente autoconsciente de que está siendo apreciada por alguien, y en muchos momentos deja ver esa construcción a través de sus diálogos y la puesta en escena, y que en mi humilde opinión pareciera que su único interés es generar una conversación en un grupo específico de críticos y amantes del cine de vanguardias, porque lamentablemente su película solo es totalmente apreciada si uno dispone de los conocimientos necesarios para reconocer lo que el autor está queriendo decir, que para ser sumamente claro, Jordan Peele busca realizar una metáfora barra crítica de cómo la sociedad de hoy en día se transformó en un monstruo consumista, pero está tan absurdamente complejizada que seguramente todos los espectadores encuentren muchas cosas dentro de su discurso. Pero acá vuelvo a hacer énfasis en la necesidad de tener ciertos conocimientos, porque al tenerlos obliga a que uno haga un proceso semiótico y entienda la relación entre la historia del cine, el espectáculo, los espectadores y la mirada, y que todo esto confluye en la representación de un monstruo que claramente toma su diseño de los ángeles que aparecen en el manga de Evangelion y le da forma de cámara oscura para reforzar su idea en el final. Y al no tener estas herramientas, todo espectador que no sea un amante o estudioso del cine seguramente se va a pegar un aburrimiento increíble, porque es una película que la venden como si fuera de terror o ciencia ficción y en realidad solo toma ciertas características de esos géneros, así como también del thriller y el western, pero si no, también puede pasar que el espectador la aprecie por la atmósfera que logra transmitir debido a los buenos recursos técnicos que utiliza el director. Seguramente es una película que para un grupo de gente sea una obra tremenda, que vuelvo a repetir, a mí me gustó mucho, pero así como vemos una película y podemos decir esta fue hecha específicamente para ganar un Oscar, en esta ocasión Jordan Peele hizo esta película para entrar en los libros académicos de la historia del cine, que no está mal, pero yo prefiero que al mismo tiempo me cuente una historia un poco más sustanciosa como en sus dos películas anteriores, porque realmente no estamos hablando de una película independiente, es un blockbuster que tiene un presupuesto de 68 millones de dólares, que para mí pierde completamente si lo comparamos con dos grandes obras que también se estrenaron este año, como The Northman, que tiene casi el mismo presupuesto y también tiene una mirada de autor, o incluso si la llegamos a comparar con Crimes of the Future de Cronenberg, que tiene un presupuesto de 35 millones, y claramente esos dos grandes directores eligieron contar también algo disruptivo, pero centrados en contar algo específico, no en ser apreciados o estudiados por los críticos. Creo que es el inicio más largo que hice en este canal, que como ya saben divido en partes para no irme tanto por las ramas como lo acabo de hacer, así que no perdamos más tiempo y analizamos un poco de qué trata Nope. Película estadounidense que se estrenó el 22 de julio de este 2022 en los cines de Estados Unidos y que recientemente se estrenó el pasado jueves 25 de agosto en Argentina. Está producida por la productora Monkey Paw Productions, que es la productora de Jordan Peele, el encargado de escribir y producir y dirigir esta película, el cual, como todos saben, esta es su tercer película después de realizar Get Out en el 2017 y Us en el 2019.
La película nos presenta a la familia Haywood, que son los dueños del rancho que se dedica a domar caballos para ser utilizados en las producciones cinematográficas, y comienza mostrándonos que un día el padre de esta familia, llamado Otis, tiene uno de esos accidentes que son inexplicables, en el que al parecer un avión perdió parte de un equipaje, haciendo que muchos objetos cayeran del cielo e impactaran en este hombre, que a pesar de que su hijo lo lleva rápidamente al hospital, no logra salvarlo. Es así como vemos que meses después el hijo Otis Jr., alias O.J., intenta sacar adelante su negocio junto con la ayuda de su hermana Emerald, pero las cosas no le están saliendo nada bien y se ve obligado a empezar a vender los caballos de su rancho, y para colmo todo va a empeorar cuando una noche sale a buscar uno de sus caballos que se le había escapado y se da cuenta que hay algo extraño que se oculta en el cielo. A ver, el guión de esta trama yo lo encasillo dentro de lo que se conoce como antiestructura, porque a pesar de tener una narrativa que es lineal, que es predominante también en el suceso de las cosas, tiene muchas escenas que son inconexas y que a la vez elige presentarlas como si fueran capítulos, donde arranca con una frase y luego con un hecho aislado del pasado que no tiene nada que ver con los personajes principales, luego presenta el accidente / anomalía y luego de una elipsis comienza a contar lo que sería la trama principal, que se desarrolla meses después de la muerte del padre del protagonista. Y a medida que avanza la trama veremos flashback de los personajes principales como de personajes secundarios, que solo busca reforzar el sentido de lo que se está buscando contar. Ahora, lo principal, ¿de qué trata esta película? Bueno, la frase del inicio lo deja completamente claro, en lo que hace alusión a un pasaje bíblico que dice: arrojaré inmundicia sobre ti, te haré vil y te convertiré en espectáculo. Es decir, lo que vamos a ver es una crítica a la mirada transformada en espectáculo, y de ahí empezamos a ver lo que les comentaba antes, una gran variedad de subtextos que tiene su trama. Por un lado, tenemos toda esa alusión a la historia del cine, específicamente a los experimentos cronofotográficos que realizó Muybridge, y acá el director utiliza muy hábilmente esta historia como una forma de denuncia de que todos recuerdan a quién hizo este experimento que derivó en la primera secuencia de fotografías que posteriormente daría inicio al nacimiento del cine, pero que nadie recuerda al jinete afroamericano que salía en ese cortometraje, y que los protagonistas vendrían a ser los tataranietos de ese jinete. Después tenemos toda la idea de que el humano busca controlar o domar todo lo que puede, pero va a hacer un gran énfasis en la utilización de los animales como un espectáculo, donde nos cuenta por un lado la historia del chimpancé, la relación de nuestro protagonista con sus caballos y cómo todos los personajes intentan captar, atrapar o domar a este monstruo extraterrestre que se esconde en las nubes. Y por último vamos a tener toda una metáfora sobre la mirada como un espectáculo, en la que se busca hacer una especie de comparación en las diferentes formas que tanto los personajes como los espectadores nos volvimos adictos a capturar o grabar todo lo que vemos, como si algo fuera solamente real cuando lo captamos con una cámara o con nuestro celular. Esta película no se caracteriza por hacer un estudio de personajes e incluso no busca desarrollarlos mucho. No son planos, pero tampoco son muy complejos que digamos. Todos están dispuestos para representar cierto estereotipo que se relacionan con esta idea de crítica al espectáculo. Por ejemplo, tenemos a los hermanos protagonistas, donde él es introvertido y ella es todo lo contrario, pero ambos intentan salir de la situación en la que se encuentran y no les interesa ponerse en peligro con tal de conseguir ese video o esa imagen que los haga famosos. Después tenemos el personaje de Ricky Shub Park, que interpreta a Steven Yeun. Se cree una especie de profeta que, al ser el único sobreviviente de aquel hecho traumático del chimpancé, cree que tiene el don o el poder de controlar todo aquello que no tiene explicación, y obviamente está más equivocado que Jon Snow confiando en el pequeño Ollie. Después también tenemos al personaje de Ángel Torres, el chico de la tienda de electrónica, que su única motivación pareciera ser salir de la monotonía de su vida diaria, que es rutinaria y aburrida. Y por último, y no menos importante, tenemos al personaje del director del cine, que es un estereotipo interesante porque demuestra cierta locura por encontrar la imagen perfecta, el momento adecuado, en pos de encuadrar un plano imposible, con el que demuestra su amor por el arte y el cine, poniendo en riesgo su vida, que, como ya dije, termina siendo una rara comparación con el personaje del periodista motorizado que busca la primicia y el éxito.
Acá para mí está lo más interesante de toda la película. Su puesta en escena es todo aquello en lo que el director demuestra sus habilidades para contar una historia. Y acá hay que aclarar que esta es una película atmosférica, donde para mí todo su gran atractivo está en cómo maneja diferentes recursos técnicos y narrativos para generar suspenso, tensión, gracia e interpelar al espectador en busca de un análisis crítico de lo que se está viendo. Su título ya de por sí es una respuesta negativa a muchas preguntas que el espectador se va a hacer durante esta cinta, como por ejemplo de si es una película de terror, de si es de suspenso o si es de ciencia ficción. Y no es nada de eso, pero a la vez se nutre de esos géneros. Claramente el director busca generar una atmósfera muy parecida a lo que hace Shyamalan en Señales y a la vez generar tensión como lo hace Spielberg con Tiburón, donde no vemos casi nunca al monstruo hasta el final de la película, en el que termina siendo una especie de medusa gigante que parece salida del manga de Evangelion, pero que se le da una forma de cámara oscura de los inicios del cine, donde busca cerrar todo ese concepto de que el monstruo es el espectador, que si recuerdan el personaje de Steven Yeun lo dice en su discurso ante su público de una manera casi conspiranoide, en el que hace referencia a que ellos son vistos por un público y a la vez ese público barra monstruo se termina devorando todo aquello que lo mire. Es decir, es una gran crítica al consumismo que después todo esto que les digo va a ser reforzado por el personaje del periodista motorizado, el cual claramente es un adicto al tema del momento, a la fama, a la necesidad de grabar algo que sea trascendental y que su personaje está dispuesto en el final como una forma de espejo para reforzar el concepto de la actitud de este hombre, que rápidamente todos reconocemos como grandes defectos. Es como todos somos y que tanto los personajes como los espectadores nos vemos reflejados por su casco. Es decir, todos en alguna medida tenemos estos mismos defectos. Los hermanos en querer captar a la bestia extraterrestre para ganar dinero, el pibe de la electrónica por necesitar ser parte de eso que acontece, el director por grabar la película de su vida y a la vez nosotros los espectadores somos esclavos de las redes sociales y de la forma de comunicación en lo que todo tiene que ser algo trascendental. Es decir, todo tiene que ser un espectáculo y hacemos de todo para ser vistos o apreciados por un otro, y acá podemos darle el sentido que queramos porque esta idea de mirada funciona en el plano romántico, familiar o también profesional. Después hay que decir que en todo lo que es el apartado técnico hay un enorme trabajo de fotografía que, para que se pueda apreciar perfectamente todas las escenas nocturnas, donde además hay toda una composición para resaltar todo este apartado visual, reforzando la construcción atmosférica que les estaba contando antes, que por momentos pareciera ser la representación de un sueño. Por ejemplo, hay dos momentos que a mí me sorprendieron muchísimo. Por un lado, toda la construcción de lo que era la maquinaria intestinal de este monstruo alienígena, y después la escena en la que larga todo lo que no puede digerir sobre la casa, generando una clara representación visual de una pesadilla que a mí me recuerda mucho a las películas más viscerales de Freddy Krueger, como a Evil Dead. Después también van a notar que tiene un montaje que fluctúa durante toda la película, donde hay planos muy característicos del cine de terror y a la vez también hay muchos planos americanos que son característicos del western, como ciertos movimientos que también remiten mucho a clásicos de este género, y a la vez también hay que destacar que todo está abordado con un humor bastante particular, que es parecido al de la mayoría de las películas de Tarantino, solo que Jordan Peele lo hace de una manera mucho más sutil, como por ejemplo con el título de la película, que hace referencia a esas decisiones de guión que muchas veces las consideramos como tontas o irreales, y por eso en dos escenas el protagonista elige decir nope y escapar de esa situación o poner el seguro a la puerta de su camioneta. Nope es una de esas películas que invita a pensar, que hace que obligatoriamente uno la analice, porque para mí su finalidad es esa, es generar una conversación pseudointelectual con el espectador, donde todos nos preguntaremos qué fue lo que quiso decir, qué fue lo que propuso, de qué género es esta película, por qué decidió hacer esto en vez de esto otro. Pero seguramente si pensamos en la historia en sí de la manera más simple posible, hay que decir que se nos cuenta cómo dos hermanos intentan captar a un posible ovni, y después de ahí encontramos un montón de capas con las que el director nos endulza su trama con su habilidad para contar una historia, donde lo importante está en ese concepto que les contaba al principio, porque después realmente la mayoría de sus personajes solo son mero relleno. Incluso la muerte del padre de la familia no tiene un peso específicamente dramático ni busca indagar en una profundidad de los hermanos protagonistas, y tampoco me quedo con que al final hay un gran cambio en ellos. Sí hay una de esas escenas que son cursis, en las que
ambos se miran mostrando que ambos se están viendo y que en realidad siempre lo hacían y que uno está para el otro y viceversa, pero realmente nadie va a recordar eso porque, como digo, la gracia de esta película está en que al terminarla uno se pregunte qué es lo que acabo de ver, y así es como inicia la conversación entre la obra y el espectador, y de esa manera para mí la obra se termina completando. Seguramente va a estar en mi top de lo mejor del año, pero debo admitir que me pasa algo específico con Jordan Peele, que sus películas me parecen un poco comerciales, a pesar de ser muy autorales. Tal vez me gustaría verlo realizar algo más intimista en alguna producción más chica o independiente, porque me genera la idea de que es ese chico inteligente del curso que, además de ser alguien muy instruido, tiene todos los recursos necesarios para hacer lo que quiere, y como que esa sensación me termina condicionando en mi experiencia estética con sus obras. Pero bueno, no importa, en este canal lo bancamos y recomiendo mucho su película para aquellos que quieran ver algo distinto, raro, autoconsciente y un poco pretencioso. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que este video te haya sido útil o al menos entretenido. Trato de subir videos de todo lo que voy viendo, a veces soy medio colgado, ya lo sé, intento cambiarlo, pero bueno, cuídense y espero que tengan un lindo día.